El sol de Ciudad de México se filtraba por las persianas del apartamento en la colonia Condesa cuando Verónica Gutiérrez decidió regresar temprano del trabajo. El calor de mayo era sofocante y el dolor de cabeza que la había estado molestando toda la mañana solo había empeorado con el tráfico y la contaminación. A sus 34 años, Verónica había construido una carrera respetable como ejecutiva de marketing en una importante empresa de telecomunicaciones, pero hoy solo quería descansar. El apartamento estaba extrañamente silencioso cuando introdujo la llave en la cerradura. Carlos, su esposo de 7 años, debería estar en el hospital donde trabajaba como cirujano hasta entrada la noche. Verónica dejó su bolso en el recibidor y se quitó los tacones, disfrutando la sensación del suelo fresco bajo sus pies. Fue entonces cuando lo escuchó, un gemido ahogado que provenía de su habitación. Su cuerpo se tensó instantáneamente. Conocía esos sonidos. Durante 7 años había compartido la cama con Carlos, pero algo en su instinto le dijo que no era solo él quien estaba allí. Se acercó sigilosamente por el pasillo, el corazón martilleándole en el pecho. La puerta de la recámara estaba entreabierta. A través de la rendija, Verónica pudo ver la espalda desnuda de su marido y bajo él unas piernas femeninas que definitivamente no eran las suyas. La cama, su cama matrimonial, la que habían comprado juntos después de la boda, se movía rítmicamente con cada embestida. Carlos, jadeó la mujer, una voz que Verónica reconoció inmediatamente. Alejandra Moreno, la nueva residente del hospital donde Carlos trabajaba, la misma que había estado en su casa durante la fiesta de Navidad, bebiendo su vino y sonriendo educadamente, mientras le decía a Verónica lo afortunada que era por tener un esposo tan brillante y atento. Verónica no gritó, no irrumpió en la habitación ni montó una escena. En vez de eso, sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a grabar. Capturó 30 segundos de aquella traición. Luego retrocedió silenciosamente hacia la puerta principal, volvió a ponerse los zapatos y salió del apartamento. En la acera, bajo el implacable sol mexicano, Verónica se detuvo y respiró profundamente. El aire contaminado de la ciudad nunca le había parecido tan sofocante. Miró la pantalla de su teléfono, donde la evidencia de la traición de Carlos estaba ahora guardada, pero en lugar de lágrimas, sintió algo inesperado formándose en su interior, una fría y calculada determinación. Caminó hasta el Parque México, encontró una banca alejada de las familias y los paseadores de perros y se sentó. Abrió la aplicación de mensajes y envió el video a Carlos con un simple texto. Tienes hasta mañana para sacar tus cosas del apartamento. No estés ahí cuando yo regrese. Luego bloqueó su número. Su teléfono comenzó a vibrar casi inmediatamente. Carlos la llamaba una y otra vez. Verónica ignoró las llamadas y abrió su laptop. Como ejecutiva de marketing digital, sabía exactamente cómo funcionaban las plataformas online, cómo se movía la información y cómo crear contenido que capturara la atención. Una idea había comenzado a formarse en su mente, una idea tan audaz y transgresora que la hizo sonreír por primera vez en ese horrible día. Abrió un nuevo documento y comenzó a escribir. No un mensaje para Carlos, ni siquiera una carta de divorcio, sino un anuncio de subasta. Esa noche, Verónica no regresó a su apartamento. Se registró en un hotel boutique en la Roma Norte y ordenó una botella de mezcal al servicio de habitación. Mientras las sirenas de la ciudad sonaban en la distancia, terminó de crear su perfil en una plataforma de ventas online y redactó cuidadosamente la descripción del artículo que pondría a la venta al día siguiente. El título era simple pero efectivo. Amante de médico ligeramente usada. Se entrega con video de demostración. Alejandra Moreno se despidió de Carlos en la puerta del apartamento con un beso apasionado. Habían pasado la tarde haciendo el amor en la cama matrimonial y ahora ella debía regresar al hospital para su turno de noche. A sus 29 años, Alejandra estaba en el segundo año de su residencia en cirugía y sabía que lo que hacía estaba mal. Carlos estaba casado y ella había conocido a su esposa, pero la química entre ellos había sido instantánea e irresistible desde el primer día en el quirófano. ¿Cuándo le vas a decir?, preguntó mientras se acomodaba la blusa. Carlos desvió la mirada. Pronto, te lo prometo. Solo necesito encontrar el momento adecuado.
Alejandra asintió, aunque ambos sabían que era la misma respuesta que llevaba dándole durante los 3 meses que llevaban viéndose a escondidas. «Te veo mañana en el hospital», dijo ella, besándolo una última vez antes de dirigirse al elevador. En el camino al hospital, Alejandra recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje de un número desconocido con un enlace. Probablemente spam, pensó, pero al detenerse en un semáforo, la curiosidad pudo más y lo abrió. El enlace la llevó a una plataforma de ventas online, y allí, para su horror, se encontró a sí misma siendo subastada. No había fotos de su rostro, pero la descripción dejaba claro que se trataba de ella. Residente de cirugía, 29 años, especializada en robar maridos. Excelente condición física, aunque carece de principios morales. Precio inicial, la dignidad que nunca tuvo. El teléfono casi se le cayó de las manos. Llamó a Carlos inmediatamente, pero no contestó. Intentó de nuevo y otra vez. Nada. Con las manos temblorosas, buscó el contacto de Verónica en redes sociales, pero descubrió que había sido bloqueada. La subasta ya tenía 10 ofertas en menos de una hora. Comentarios anónimos bromeaban sobre el producto y hacían preguntas obscenas. Alejandra sintió náuseas. Su reputación, su carrera, todo lo que había construido estaba en peligro. Esa noche, mientras atendía a pacientes en urgencias, Alejandra no podía concentrarse. Cada vez que revisaba su teléfono, la subasta tenía más ofertas, más comentarios, y el contador indicaba que faltaban 47 horas para que finalizara. La noticia se propagó como fuego por las redes sociales. El anuncio de Verónica había sido diseñado para volverse viral. Era escandaloso, vengativo y tocaba temas universales de traición y justicia. Había utilizado hashtags estratégicos y compartido el enlace en grupos específicos, asegurándose de que llegara a personas relacionadas con el sector médico de Ciudad de México. Para el mediodía del día siguiente, la subasta tenía más de 5,000 visitas y cientos de ofertas simbólicas. Verónica había sido cuidadosa. No mostraba el rostro de Alejandra, ni mencionaba nombres completos, pero cualquiera que conociera la situación sabría exactamente de quién se trataba. El video comprometedor no estaba publicado, solo se mencionaba su existencia como una amenaza velada. Sentada en la cafetería del hotel, Verónica monitoreaba la actividad con una mezcla de satisfacción y horror por lo que había desatado. Su teléfono sonaba constantemente con notificaciones y había tenido que apagar las llamadas. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos querían saber si era ella quien estaba detrás de la subasta que circulaba en todos los grupos de WhatsApp. «¿Más café, señora?», preguntó el camarero interrumpiendo sus pensamientos. «Sí, por favor», respondió Verónica sin levantar la vista de la pantalla. Fue entonces cuando lo vio. Un comentario en la subasta que helaba la sangre. «Conozco a esta residente. Tengo su dirección y más información. Contactarme en privado para negociar». El usuario se hacía llamar El Cirujano 45 y había publicado el comentario hacía apenas 2 minutos. Verónica sintió un escalofrío. Esto se estaba saliendo de control. Una cosa era humillar públicamente a la amante de su esposo y otra muy distinta era poner en riesgo su seguridad física. Mientras consideraba eliminar la publicación, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Sé quién eres y lo que has hecho. Nos vemos en el Café Toscano de la Roma a las 4 p.m. Ven sola o el video de tu subasta llega a tu jefe». Alejandra. Tenía que ser ella. Pero ¿cómo había conseguido su nuevo número? Verónica bloqueó la pantalla de su teléfono y miró por la ventana del hotel hacia la bulliciosa avenida Álvaro Obregón. La gente caminaba bajo el sol, ajena al drama que se desarrollaba en el mundo digital. Por un momento, Verónica dudó. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Merecía Alejandra toda esta humillación pública? No, se dijo a sí misma. Ella sabía exactamente lo que hacía cuando se metió en mi cama. A las 3:45 p.m., Verónica entró en el Café Toscano. El lugar estaba medio lleno, con una mezcla de turistas y locales, disfrutando de cafés de especialidad y pasteles artesanales. Eligió una mesa en la esquina, desde donde podía ver la entrada, y pidió un americano. A las 4:02 p.m. la puerta se abrió y entró Alejandra. Llevaba scrubs azules bajo una chaqueta ligera.
el cabello recogido en una coleta desordenada y ojeras pronunciadas. Parecía haber envejecido años en un solo día. Localizó a Verónica inmediatamente y se dirigió hacia ella con pasos decididos. «Tienes que quitar esa publicación», dijo sin preámbulos, sentándose frente a Verónica. «Ahora mismo». Verónica la miró fijamente, tomándose su tiempo para responder. Era extraño ver en persona a la mujer que había estado intimando con su marido. En la fiesta de Navidad le había parecido guapa y simpática. Ahora solo veía a una traidora. «¿Por qué debería hacerlo?», respondió finalmente. «Tú no respetaste mi matrimonio». Alejandra se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Porque alguien está usando tu estúpida subasta para acosarme. He recibido mensajes amenazantes. Alguien sabe dónde vivo». «El cirujano 45», murmuró Verónica. «¿Qué? Hay un usuario con ese nombre que comentó algo sobre tener tu información». Alejandra palideció. «No es Carlos, si es lo que estás pensando. Él está destrozado. No ha parado de llamarte». «Me importa muy poco cómo esté Carlos», espetó Verónica. «Debería haberlo pensado antes de meterte en nuestra cama». Un silencio tenso se instaló entre ellas. La camarera se acercó a tomar la orden de Alejandra, quien pidió un expreso doble con manos temblorosas. «Mira», dijo Alejandra cuando la camarera se alejó, «lo que hice estuvo mal. Lo sé y lo siento, pero esta humillación pública está poniendo en riesgo mi carrera, mi seguridad. Por favor, Verónica». Verónica la estudió. Había imaginado este encuentro de muchas formas. Había imaginado gritar, insultar, incluso la fantasía momentánea de arrojarle café caliente en la cara. Pero ahora, frente a frente, solo sentía un vacío enorme. «Te propongo algo», dijo finalmente. «Te ayudaré a descubrir quién es ese usuario que te está acosando y luego eliminaré la subasta. Pero a cambio, quiero toda la verdad sobre tu relación con Carlos». Alejandra pareció sorprendida por la oferta. «¿Por qué te importa? ¿No estás terminando con él?» «Por supuesto que estoy terminando con él, pero merezco saber desde cuándo me ha estado engañando, si ha habido otras, todo». Verónica sacó su teléfono. «Y lo quiero ahora». Alejandra dudó, pero finalmente asintió. «De acuerdo». Durante la siguiente hora, en aquel café de la Roma, Alejandra confesó todo. Cómo había comenzado el romance con Carlos 3 meses atrás, cómo él le había dicho que su matrimonio estaba prácticamente acabado, cómo le prometía cada semana que hablaría con Verónica para pedir el divorcio. «Y tú le creíste», dijo Verónica con amargura. «Quería creerle», admitió Alejandra, pero en el fondo sabía que no era verdad. Mientras hablaban, Verónica monitoreaba la subasta en su teléfono. El cirujano 45 había publicado otro comentario aún más inquietante. «Sé que la residente está de guardia esta noche. Quizás la visite en el hospital». «Esto es serio», dijo Verónica, mostrándole el comentario a Alejandra. «¿Tienes idea de quién podría ser?» Alejandra negó con la cabeza, pero Verónica notó un destello de reconocimiento en sus ojos. «Dime la verdad», insistió. «¿Quién más sabe de tu relación con Carlos?» «Nadie, oficialmente», respondió Alejandra después de una pausa. «Pero hay un colega, Ricardo Fuentes. Es otro cirujano mayor que nosotros. Me invitó a salir varias veces y siempre lo rechacé. Hace unas semanas nos vio a Carlos y a mí besándonos en el estacionamiento del hospital. Desde entonces ha estado extraño conmigo». «¿Extraño cómo?» «Comentarios incómodos. Aparece casualmente donde estoy. Se ofrece a acompañarme a casa después de los turnos nocturnos». Alejandra se estremeció. Una vez mencionó que sabía lo que hacía cuando nadie miraba. «Pensé que solo estaba siendo desagradable, pero ahora…» Verónica asintió lentamente. Una idea comenzaba a formarse en su mente. «¿Este Ricardo tiene 45 años por casualidad?» Los ojos de Alejandra se abrieron de par en par. «Sí, cumplió 45 el mes pasado. Hubo una pequeña celebración en el hospital». «El cirujano 45», repitió Verónica. «Creo que tenemos a nuestro acosador». Esa misma noche, el plan estaba en marcha. Verónica había modificado la subasta, añadiendo un mensaje cifrado que solo Ricardo Fuentes podría entender, sugiriendo un encuentro en el estacionamiento subterráneo del hospital a medianoche. Alejandra estaría de guardia, y según ella, Ricardo también estaba programado para el turno nocturno. «Esto es una locura», dijo Carlos cuando Verónica le explicó el plan por teléfono.
Había accedido a hablar con él únicamente para coordinar la trampa para Ricardo. «Deberíamos llamar a la policía». «¿Y decirles qué exactamente?», respondió Verónica. «¿Que subastamos a tu amante en Internet y ahora un colega obsesionado la está acosando? Nos detendrían a nosotros primero». El silencio al otro lado de la línea confirmó que Carlos entendía la precariedad de su situación. «Solo asegúrate de estar en el lugar correcto a la hora correcta», continuó Verónica, «y trae tu teléfono para grabar. Necesitamos evidencia de que Ricardo es quien está detrás de las amenazas». «Lo haré», prometió Carlos. «Y Verónica, lo siento. Por todo». Ella colgó sin responder. A las 11:30 p.m., Verónica estacionó su auto a una cuadra del Hospital Ángeles de las Lomas, donde trabajaban Carlos y Alejandra. El plan era simple. Alejandra fingiría salir a buscar algo a su auto en el estacionamiento subterráneo. Carlos estaría escondido, listo para intervenir y grabar si Ricardo aparecía con intenciones amenazantes. Verónica esperaría afuera, monitoreando la situación a través de mensajes de texto y lista para llamar a la policía si las cosas se salían de control. Mientras esperaba, Verónica reflexionó sobre lo absurdo de la situación. 48 horas antes, tenía un matrimonio aparentemente sólido y una vida ordenada. Ahora estaba involucrada en una operación para atrapar a un acosador, colaborando con la amante de su marido. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandra. «Saliendo ahora al estacionamiento. C está en posición». Verónica respondió con un simple «OK» y se preparó para la espera. Pero apenas habían pasado 5 minutos cuando recibió otro mensaje, esta vez de Carlos. «Emergencia, ven ahora, nivel B2, sección E». Sin pensarlo 2 veces, Verónica salió de su auto y corrió hacia el hospital. Usó la tarjeta de acceso que Carlos le había dado años atrás. «Para emergencias», había dicho, y entró por una puerta lateral que llevaba directamente a las escaleras del estacionamiento. El nivel B2 estaba débilmente iluminado y casi vacío a esa hora. Verónica caminó rápidamente hacia la sección E, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Al doblar la esquina, se detuvo en seco ante la escena que encontró. Carlos estaba arrodillado en el suelo junto al cuerpo inmóvil de un hombre. Alejandra estaba de pie a unos metros, pálida como un fantasma, con las manos cubriendo su boca. «¿Qué demonios ha pasado?», exigió Verónica, acercándose cautelosamente. «Es Ricardo», explicó Carlos sin levantar la vista. Estaba comprobando el pulso del hombre. «Apareció como esperábamos, pero traía un cuchillo. Amenazó a Alejandra, yo intervine, forcejeamos y se golpeó la cabeza contra el pilar de cemento. ¿Está...?» Verónica no pudo terminar la pregunta. «Está vivo, pero inconsciente», respondió Carlos. «He llamado a un código azul. El equipo de emergencias vendrá en cualquier momento». Como si sus palabras hubieran sido una invocación, las puertas del elevador se abrieron y un equipo médico salió corriendo con un carro de reanimación. Carlos se hizo a un lado identificándose como cirujano del hospital y explicando brevemente la situación médica de Ricardo. En los minutos siguientes, todo fue un caos de actividad mientras estabilizaban a Ricardo y lo trasladaban urgentemente al interior del hospital. Un guardia de seguridad se acercó a ellos, pidiendo explicaciones. «Fue un intento de agresión», dijo Carlos con voz firme. «Este hombre, el doctor Fuentes, atacó a la doctora Moreno con un arma blanca. Yo intervine en defensa propia, y durante el forcejeo, él se golpeó la cabeza. Hay cámaras de seguridad que pueden confirmarlo». El guardia asintió y tomó nota, pidiendo que permanecieran disponibles para cuando llegara la policía. Cuando se quedaron solos nuevamente, Verónica miró fijamente a Alejandra y Carlos. ¿Es eso realmente lo que pasó? Alejandra y Carlos intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida para Verónica. «No exactamente», admitió finalmente Alejandra. «Ricardo apareció, sí, y estaba claramente alterado. Habló sobre la subasta. Dijo que sabía que yo estaba vendiéndome y que si iba a estar con alguien debería ser con él. Sacó el cuchillo y me amenazó, pero entonces yo aparecí», continuó Carlos. «Pero no forcejeamos inmediatamente. Intenté calmarlo, hablar con él. Ricardo estaba desquiciado. Dijo cosas sobre cómo había estado observando a Alejandra durante meses, cómo sabía que estábamos juntos, cómo ella le pertenecía a él. Y entonces mencionó algo sobre ti, Verónica». «¿Sobre mí?». Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Dijo que te había estado siguiendo también, que sabía que estabas en el hotel de la Roma, que te había visto entrar al café ayer. Dijo que la subasta era perfecta porque las 3 putas pagarían. Alejandra por rechazarlo, yo por elegirla a ella y tú por exponer todo públicamente. Verónica se tambaleó y tuvo que apoyarse contra un auto estacionado. La idea de que Ricardo la hubiera estado siguiendo, observando, era nauseabunda. Cuando dijo eso, continuó Carlos, perdí el control. Lo empujé contra el pilar, más fuerte de lo que pretendía. El golpe en la cabeza fue... Bueno, ya viste el resultado. Un silencio pesado cayó sobre ellos, roto solo por el sonido distante de sirenas. «La policía está llegando», dijo Alejandra. «¿Qué les vamos a decir?» Verónica miró los rastros de sangre en el suelo, luego a la mujer con la que su marido la había engañado, y finalmente a Carlos, el hombre con el que había planeado pasar el resto de su vida. Todo se había transformado en una pesadilla retorcida, y ella había sido quien había encendido la mecha con su venganza digital. «Les diremos la verdad», respondió finalmente, «pero omitiremos la parte de la subasta. Diremos que Ricardo ha estado acosando a Alejandra, que Carlos intervino para protegerla y que yo estaba aquí porque Carlos me llamó preocupado por la situación». «¿Harías eso por nosotros?», preguntó Alejandra incrédula. «No lo hago por ustedes», aclaró Verónica. «Lo hago porque no quiero que ese enfermo se salga con la suya, ni siquiera desde una cama de hospital, y porque, de alguna manera retorcida, yo también soy responsable de lo que ha pasado esta noche». Las sirenas se escuchaban ya en el nivel superior del estacionamiento. «Una cosa más», añadió Verónica, mirando directamente a Carlos. «Después de esto, quiero el divorcio, y quiero que sea rápido y limpio». Carlos asintió lentamente. «Lo entiendo». 3 meses después, Verónica contemplaba el atardecer desde el balcón de su nuevo apartamento en la colonia San Miguel Chapultepec. La mudanza había sido rápida. No había querido llevarse muchas cosas del apartamento que había compartido con Carlos. Era mejor empezar de cero. El caso de Ricardo Fuentes había conmocionado al personal del hospital. Después de recuperarse del traumatismo craneal, había sido arrestado por amenazas, acoso y tenencia ilegal de arma blanca. Durante el registro de su apartamento, la policía había encontrado un inquietante altar dedicado a Alejandra, con fotografías tomadas a distancia, algunos objetos robados de su casillero en el hospital e incluso un diario donde documentaba sus movimientos diarios. Lo más perturbador había sido descubrir que Ricardo también había estado siguiendo a Verónica durante semanas, mucho antes de la subasta. Aparentemente, su obsesión había comenzado con Alejandra, pero se había extendido a las personas cercanas a ella, incluidos Carlos y Verónica. La subasta solo había sido el catalizador que precipitó su crisis. El teléfono de Verónica sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Alejandra. «Acabo de salir de declarar. El juez dice que con la evidencia encontrada, Ricardo enfrentará al menos 5 años. Gracias por tu apoyo en esto». Verónica miró el mensaje durante largo rato antes de responder con un simple «Me alegro de que se haga justicia». La relación entre ellas era extraña. No eran amigas, obviamente, pero habían desarrollado una especie de respeto mutuo nacido de la adversidad compartida. Alejandra había dejado a Carlos apenas una semana después del incidente, confesándole a Verónica que la culpa era demasiado grande y que necesitaba reconstruir su vida lejos de todo ese drama. En cuanto a Carlos, el divorcio había sido sorprendentemente civilizado. Él había aceptado todas las condiciones de Verónica sin protestar, incluyendo cederle su parte del apartamento que acababa de vender. La última vez que lo había visto había sido en la oficina del abogado donde firmaron los papeles finales. Parecía más delgado, con ojeras pronunciadas y una barba descuidada que nunca le había visto usar. «Nunca quise hacerte daño», le había dicho él cuando salían del despacho. «Pero lo hiciste», había respondido ella. «Y yo también causé daño con mi reacción. Supongo que estamos a mano». Ahora, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Verónica reflexionaba sobre todo lo ocurrido. La subasta, aquella idea nacida de la rabia y la humillación, había sido eliminada hacía tiempo, pero sus consecuencias habían alterado varias vidas para siempre.
Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje de Claudia, su mejor amiga. «Lista para la cena, paso por ti en 20 minutos». Verónica sonrió y respondió afirmativamente. Era hora de seguir adelante. Se había tomado 3 meses de introspección, terapia intensiva y largas conversaciones con amigos y familiares para procesar todo lo ocurrido. Había días en que la culpa la consumía y otros en que la rabia volvía a emerger, pero cada vez más encontraba momentos de paz. Se dirigió al baño para retocar su maquillaje y se miró en el espejo. A sus 34 años enfrentaba un nuevo comienzo que nunca había planeado. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma ejecutiva confiada que había entrado a su apartamento aquel fatídico día de mayo. Era alguien más compleja, con cicatrices invisibles, pero también con una fortaleza que no sabía que poseía. El timbre sonó anunciando la llegada de Claudia. Verónica tomó su bolso y le dio una última mirada al apartamento. Sobre la mesa del comedor había una carpeta con los documentos para su nuevo proyecto. Estaba utilizando su experiencia en marketing digital para crear una plataforma de apoyo para mujeres que habían pasado por situaciones de infidelidad y traición. No para promover venganzas digitales como la suya. De hecho, parte de su mensaje era advertir contra ese tipo de reacciones, sino para ofrecer recursos, comunidad y asesoría legal y psicológica. Mientras bajaba en el elevador, su teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico de su abogado confirmando que la demanda civil que Ricardo Fuentes había intentado interponer contra ella había sido desestimada por falta de pruebas. La subasta nunca había mencionado nombres completos ni mostrado imágenes identificables, y Verónica había sido cuidadosa al eliminar todo rastro digital. Una pequeña victoria en una guerra que nunca debió comenzar. En la calle, Claudia la esperaba en su auto. «¿Cómo estás?», preguntó cuando Verónica se acomodó en el asiento del copiloto. «Sobreviviendo», respondió Verónica con una pequeña sonrisa. «Un día a la vez». Mientras el auto se alejaba, Verónica miró por última vez hacia su nuevo edificio. En algún lugar de Ciudad de México, Carlos estaría cenando solo, o quizás con alguna nueva compañía. Alejandra estaría probablemente en el hospital, enfocada en su carrera y tratando de superar el trauma de lo ocurrido. Y Ricardo seguiría detenido, esperando un juicio que determinaría cuántos años pasaría tras las rejas. Todos ellos, incluida ella misma, cargaban ahora con las consecuencias de sus decisiones. La traición, la venganza, la obsesión. Cada uno había jugado su papel en este drama que nadie había previsto. «¿Sabes?», dijo Verónica mientras el auto se incorporaba al tráfico nocturno de la ciudad. «Alguien me preguntó el otro día si me arrepentía de haber creado esa subasta». «¿Y qué le dijiste?», preguntó Claudia, maniobrando entre los coches. Verónica miró las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse mientras caía la noche sobre el Valle de México. «Le dije que me arrepiento de la forma, pero no del fondo. Merecía reclamar mi dignidad, aunque el método fuera cuestionable». Hizo una pausa. «Lo que no le dije es que de alguna manera retorcida, esa subasta nos salvó a todos». «¿Cómo es eso?». Claudia la miró de reojo, intrigada. Expuso la verdad, no solo sobre Carlos y Alejandra, sino sobre Ricardo y su peligrosa obsesión. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera seguido acechando en silencio? El semáforo cambió a verde y el auto avanzó hacia su destino. Verónica sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer en su proceso de sanación, pero por primera vez en meses sentía que avanzaba en la dirección correcta. La ciudad nocturna se extendía ante ella como un lienzo de posibilidades, y esta vez sería ella quien escribiría su propia historia.